Vida y formación de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Flavio Josefo fue un historiador, militar, sacerdote y escritor judío del siglo I. Es reconocido principalmente por sus obras en las que documenta la historia del pueblo judío, especialmente la guerra de los judíos contra el Imperio Romano. Su testimonio es considerado valioso tanto por historiadores judíos como cristianos. ¿Cuándo y dónde nació Flavio Josefo? Nació en el año 37 después de Cristo, en Jerusalén, una ciudad sagrada del antiguo Israel que en ese tiempo estaba bajo el control del Imperio Romano. ¿Cuál era su nombre original antes de adoptar el nombre romano? Su nombre original era Yosef ben Matitiau, José, hijo de Matatías, un nombre típicamente judío que reflejaba su linaje sacerdotal. ¿Por qué se cambió el nombre a Flavio Josefo? Tras ser capturado por los romanos durante la guerra, fue liberado por el general Vespasiano, a quien Josefo había profetizado que se convertiría en emperador. En agradecimiento, adoptó el apellido Flavio de la dinastía Flavia, familia del emperador. ¿Qué formación recibió Josefo en su juventud? Fue educado en profundidad en la ley judía, la filosofía, la retórica griega y las costumbres religiosas de su pueblo. Estudió las enseñanzas de los fariseos, saduceos y esenios, lo que le dio una visión amplia de las corrientes espirituales de su tiempo. ¿Cuál era su linaje familiar? Pertenecía a una familia sacerdotal. En Jerusalén, lo que le otorgaba prestigio religioso y social en la comunidad judía. ¿Qué cargo desempeñó durante la gran revuelta judía? Fue nombrado comandante militar de Galilea durante la revuelta de los judíos contra Roma, en el año 66 después de Cristo, y tuvo a su cargo la defensa de varias ciudades. ¿Cómo terminó su participación en la guerra? Fue capturado por los romanos tras la caída de la ciudad de Jotapata. En lugar de suicidarse como el resto de sus compañeros, se rindió y usó su inteligencia para ganar el favor de Vespasiano. ¿Cómo salvó su vida ante los romanos? Aseguró proféticamente que Vespasiano sería emperador. Cuando esa profecía se cumplió, Vespasiano lo liberó y lo tomó bajo su protección, dándole ciudadanía romana. ¿Dónde vivió después de la guerra? Pasó el resto de su vida en Roma, bajo la protección imperial, donde escribió sus principales obras históricas. Obras escritas de Josefo. ¿Cuáles son las obras más importantes que escribió? Escribió 4 obras principales: La guerra de los judíos, Antigüedades judías, Autobiografía, Vida de Josefo, y Contra Apión, que han sido fundamentales para entender la historia judía del siglo I. ¿De qué trata la guerra de los judíos? Es una obra en 7 libros que narra los sucesos de la rebelión judía contra Roma, 66 y 73 después de Cristo, incluyendo el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo. ¿Qué relata en Antigüedades judías? En 20 libros, repasa toda la historia del pueblo judío desde la creación del mundo hasta el año 66 después de Cristo, buscando mostrar a los lectores grecorromanos que el judaísmo era una religión antigua, sabia y digna de respeto. ¿Qué finalidad tenía al escribir Contra Apión? Esta obra fue escrita para defender al judaísmo de las críticas de intelectuales paganos, especialmente del escritor Apión, que cuestionaba la antigüedad y nobleza del pueblo judío. ¿Qué narra en su autobiografía? Defiende su papel durante la guerra judía, justifica sus decisiones y responde a sus detractores. Es útil para conocer su perspectiva personal y su carácter. ¿En qué idioma escribió sus obras? Escribió en griego koiné, el idioma común del mundo helenístico, para llegar a un público más amplio fuera del mundo judío. ¿Por qué escribió tanto sobre Roma? Vivió en Roma, bajo el mecenazgo de los emperadores, y quiso presentar a los judíos como un pueblo respetable, justificando a la vez la fuerza romana y condenando a los judíos rebeldes. ¿Cuál es el estilo literario de sus obras? Su estilo es narrativo y detallado, influenciado por la retórica helenística, y usa la historia para enseñar y persuadir, no solo para informar. ¿Qué valor histórico tienen sus obras? Son una fuente de primera mano sobre el judaísmo del Segundo Templo, la cultura hebrea, y los comienzos del cristianismo. ¿A quién estaban dirigidas sus obras? A lectores griegos y romanos cultos, con la intención de explicar y justificar el judaísmo ante el mundo gentil. Relación con el cristianismo primitivo. ¿Por qué es importante Flavio Josefo para el cristianismo? Porque es una de las pocas fuentes no cristianas del siglo I que menciona a Jesús, a Juan el Bautista y a Santiago, el hermano de Jesús. Estas referencias confirman históricamente que ciertos personajes cristianos realmente existieron, lo que es valioso para los estudios del cristianismo primitivo. ¿Qué es el Testimonium Flavianum?
Es un pasaje en Antigüedades judías donde Josefo habla de Jesús como un hombre sabio y hacedor de milagros, incluso lo llama el Cristo. Aunque muchos estudiosos creen que fue alterado por escribas cristianos, se acepta que alguna parte del texto original fue escrita por Josefo. ¿Qué dice Josefo sobre Juan el Bautista? Lo describe como un hombre piadoso que exhortaba al pueblo a practicar la virtud y el bautismo como signo de purificación. Añade que fue encarcelado y ejecutado por Herodes Antipas por temor a que su influencia provocara una revuelta. ¿Josefo menciona a Santiago, hermano de Jesús? Sí, en Antigüedades judías, libro 20, narra cómo el sumo sacerdote Ananías condenó a Santiago, hermano de Jesús llamado el Cristo, a morir apedreado por violar la ley. Esta es una de las menciones más claras y directas de Jesús en un texto no cristiano. ¿Era Josefo cristiano o simpatizante del cristianismo? No, era judío fariseo. No abrazó la fe cristiana, pero escribió sobre personajes cristianos por su importancia en la historia de su tiempo. ¿Qué piensan los teólogos cristianos de sus escritos? Muchos valoran a Josefo como un testigo externo al cristianismo que ayuda a comprobar la existencia histórica de personajes y sucesos mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Menciona Josefo a los primeros cristianos como grupo religioso? No los describe detalladamente como grupo, pero las menciones a Jesús y sus seguidores sugieren que tenía algún conocimiento del movimiento cristiano naciente. ¿Cómo ayuda Josefo a entender el contexto del Nuevo Testamento? Proporciona información cultural, política y religiosa sobre Judea en el siglo I, incluyendo las tensiones entre judíos y romanos, las sectas religiosas y las condiciones del pueblo. ¿Utiliza el término Mesías para Jesús? En el Testimonium Flavianum aparece la frase Él era el Cristo, aunque los estudiosos creen que esta parte fue insertada más tarde por copistas cristianos. ¿Los primeros cristianos leyeron a Josefo? Sí, a partir del siglo II, sus obras fueron citadas por escritores cristianos como Orígenes y Eusebio, quienes lo usaron para apoyar la historicidad de Jesús. Relación con los romanos y el imperio. ¿Cómo fue la relación de Josefo con Roma? Después de ser capturado, fue bien tratado por los romanos, especialmente por Vespasiano y su hijo Tito. Vivió bajo su protección en Roma, lo que lo convirtió en una figura polémica entre los judíos. ¿Por qué muchos lo consideran un traidor? Porque se rindió a los romanos durante la guerra, predijo la victoria de Vespasiano, y luego escribió obras justificando la destrucción de Jerusalén como castigo divino por los pecados del pueblo. ¿Josefo era pro-romano? Su actitud fue ambivalente. Aunque admiraba el orden y poder de Roma, también sentía respeto profundo por su pueblo y su fe. A menudo condenaba a los rebeldes judíos por causar la guerra. ¿Qué emperadores romanos lo protegieron? Vespasiano, Tito y Domiciano. Todos pertenecían a la dinastía Flavia, por eso Josefo adoptó su nombre. ¿Qué papel tuvo en la corte romana? Actuó como cronista, intérprete de la cultura judía y escritor. Fue respetado como intelectual, aunque también vigilado. ¿Cómo describe Josefo a Tito, el destructor del templo? Lo presenta como un general noble, casi contra su voluntad forzado a destruir Jerusalén, lo que sugiere una intención de suavizar su imagen ante la historia. ¿Justificó Josefo la destrucción del templo? Sí, escribió que fue un castigo de Dios contra los judíos por rechazar la ley, el templo y por su violencia interna. ¿Fue testigo presencial del sitio de Jerusalén? Sí, estaba con el ejército romano y presenció los horrores del asedio, la hambruna y la quema del templo en el año 70 después de Cristo. ¿Qué rol jugó Masada en sus relatos? Describe Masada como el último bastión de los celotes, donde los defensores prefirieron el suicidio antes que rendirse. Es uno de los relatos más dramáticos de su obra. ¿Cómo describe Josefo a los soldados romanos? Como crueles pero disciplinados. Critica a algunos, pero suele presentar a los altos mandos romanos como justos. Religión, sectas y el pueblo judío. ¿Cómo describe Josefo a los fariseos? Como un grupo piadoso que observaba estrictamente la ley y creía en la resurrección. Él mismo simpatizaba con ellos. ¿Qué dice sobre los saduceos? Los presenta como aristócratas que controlaban el templo, pero que no creían en la resurrección ni en los ángeles. ¿Describe a los esenios? Sí, los retrata como una comunidad ascética, celibataria, dedicada al estudio, la pureza ritual y la vida comunitaria. ¿Qué opina sobre los celotes? Los critica duramente, señalándolos como fanáticos responsables del desastre de la guerra contra Roma. ¿Menciona Josefo la Torá o el templo? Constantemente.
Considera que la ley de Moisés es sagrada y que la destrucción del templo fue una tragedia divina. ¿Qué visión tiene del pueblo judío? Profundamente respetuosa. Aunque crítica a sus dirigentes, ensalza la historia y moral del pueblo hebreo como superior en sabiduría y antigüedad. ¿Habla Josefo de Moisés y los patriarcas? Sí, en Antigüedades judías reescribe la historia bíblica desde la creación hasta la época de su vida. ¿Su relato bíblico es igual al de la Biblia? No completamente. Usa fuentes diferentes y a veces adapta las historias al estilo grecorromano. ¿Critica a los sumos sacerdotes? En ocasiones, sí. Denuncia su corrupción y su papel en las divisiones internas de Jerusalén. ¿Qué lugar da Josefo a Dios en su historia? Central. Interpreta la historia como el resultado de la voluntad divina y ve en los acontecimientos juicios de Dios sobre su pueblo. Legado, críticas y relevancia actual. ¿Se conservan sus escritos hoy? Sí, y han sido traducidos a muchos idiomas. Se encuentran en bibliotecas, seminarios y facultades de historia. ¿Fueron importantes en la Edad Media? Muy importantes. Los cristianos los usaron como fuente histórica para apoyar la Biblia, mientras que muchos judíos los ignoraron. ¿Los rabinos usaron sus escritos? No. Por haber colaborado con Roma, fue rechazado por el judaísmo rabínico tradicional. ¿Hay interpolaciones cristianas en sus obras? Sí. Copistas cristianos añadieron o modificaron algunos pasajes para favorecer su fe, especialmente sobre Jesús. ¿Qué valor académico tienen sus obras hoy? Son esenciales para comprender el judaísmo del Segundo Templo, la historia de Roma en Oriente y los orígenes del cristianismo. ¿Qué críticos modernos lo estudian? Historiadores, teólogos, arqueólogos y filólogos de todo el mundo analizan sus textos para reconstruir el mundo del siglo I. ¿Es considerado un historiador objetivo? No del todo. Aunque muy valioso, a menudo embellece su figura y adapta los hechos a sus intereses o a los de sus patronos romanos. ¿Josefo influenció la literatura posterior? Sí. Su estilo y enfoque han sido modelo para historiadores judeocristianos posteriores. ¿Qué nos enseña hoy Flavio Josefo? La importancia de preservar la memoria histórica, comprender las consecuencias del extremismo y dialogar entre culturas. ¿Sigue siendo leído en el siglo XXI? Absolutamente. Es estudiado en historia antigua, estudios bíblicos y teología, y sigue siendo una fuente clave para comprender el pasado judeo-cristiano.